Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy José Trader y en este nuevo capítulo del curso de Aprender Trading desde cero vamos a profundizar un poquito más en los gráficos que ya estábamos comentando en semanas anteriores, y en este caso vamos a hablar sobre un aspecto que quizá es un poco controvertido. Me pasa como cuando hablo de psicotrading, ¿no? La gente piensa que el psicotrading es algo que no tiene importancia, realmente es la base fundamental de que alguien tenga éxito o no en el trading. Y si no somos capaces de ver que hay algo profundo dentro de esa parte, quizá no estemos viendo en global todo lo que está ocurriendo en el trading. Entonces, lo que vamos a hablar en esta semana es sobre ciclos y estacionalidad. Como os digo, podéis creeros lo que os voy a decir o no creeros, pero lo que sí os recomiendo es que cojáis, que lo investiguéis, que vosotros trabajáis por vuestra cuenta y hagáis como yo, que le dediquéis unas cuantas horas para hacerlo. Así que bueno, si queréis ver más vídeos como este, suscribiros a mi canal y vamos con ello. Hoy os tengo preparado, vamos a trabajar sobre la plataforma de Thinkorswim y os tengo preparado algunos ejemplillos, algunas cosas para que entendamos qué es lo que estamos hablando, que vosotros podáis ir investigando. Y todo esto, quiero recordar que al principio del curso hablamos de un concepto que se llamaba fractalidad, y si no lo hago ahora, la fractalidad es sencillamente que nosotros podemos ver tanto en un gráfico de semana como en un gráfico de segundos procesos similares. Digamos que podemos ver, por ejemplo, que un gráfico está subiendo, como estamos viendo aquí, ¿no? Y luego acaba realizando un movimiento de corrección, ¿no? Y luego hace otro movimiento alcista, otro movimiento bajista, otro movimiento alcista. Digamos que ese proceso, si nosotros le quitáramos ese time frame, ¿no? de semana y lo pusiéramos en gráficos de minutos, probablemente sacaríamos un gráfico y sacaríamos un movimiento muy parecido. Es decir, esa fractalidad para mí es relevante porque digamos que todos los movimientos del mercado no son aleatorios, sino que siguen un cierto, digamos, patrón, ¿vale? Que suele repetirse. Por eso quiero que entendamos la fractalidad antes de hablar de los ciclos. Los ciclos, la diferencia real que existe entre la fractalidad y los ciclos no es grande. Los ciclos, lo que tenemos que tener presente es que hay diferentes fases del mercado. Y a eso es lo que yo le denomino un ciclo, ¿no? Por ejemplo, nosotros podremos ver, si ponemos un gráfico de 20 años, de 20 años, vamos a intentar ver un gráfico de 10 o 20 años. Voy a intentar ponerlo por aquí, de 20 años en semanas, que es más fácil verlo. Si nosotros sacamos un gráfico de 20 años, esto lo que estáis viendo aquí en el gráfico es los últimos 20 años del S&P 500, el índice de Estados Unidos. Lo que estamos viendo aquí son diferentes ciclos. Vemos un ciclo bajista desde 2000 a 2002. Luego vemos un ciclo alcista desde 2002 hasta 2007. Bien. Luego tenemos otro ciclo bajista desde 2007 a 2009 y luego desde 2009 hasta donde estamos ahora mismo, ¿no? Que podemos luego, dentro de esos propios ciclos, encontrarnos que existen diferentes fases de esos ciclos. Por ejemplo, podríamos diferenciar este movimiento bajista que hubo aquí en 2015-2016 o este movimiento bajista que hemos tenido parte al inicio de 2018, parte a final de 2018, ¿no? Digamos que podríamos luego ir bajando de marco temporal para darnos cuenta de que al final el mercado, como ya dijimos en su día, no solo sube, sino que también baja, o a veces no solo baja, sino que también hace correcciones alcistas. Digamos que esos ciclos son las partes de los movimientos. ¿Qué es lo que determina que existan esos ciclos? Esto es algo que debéis de conocer y debéis de tener en cuenta una cosa, y es: nosotros podemos analizar los mercados, podemos analizar los gráficos, podemos analizar lo que nos dé la gana, pero siempre hay una fuerza subyacente a ese movimiento. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta. Normalmente los movimientos se producen por aspectos macroeconómicos. Es decir, aspectos macroeconómicos me refiero, por ejemplo, resultados empresariales, decisiones de tipos de interés, datos de empleo, datos de inflación, ¿entendemos? Es decir, datos de PIB. Esos datos son los que crean ese movimiento en el mercado. Pero hay que también tener en cuenta que el mercado al final no se mueve exactamente por esos datos. Y esto es algo que quizá un poco controvertido, ¿no? Las noticias en sí, ¿no? Como se suele ver, yo no confío tanto en ellas. Ya hablaremos de ello seguramente, aunque ya he hablado de ello, pero seguramente a lo mejor hablamos. Las noticias en sí no tienen tanta relevancia. ¿Por qué? Porque esas noticias normalmente vienen de atrás. Por ejemplo, si nosotros miramos un dato de PIB, para que nosotros ese dato de PIB podamos saber con certeza lo que realmente ocurrió, a lo mejor con certeza tienes que esperarte entre 4 y 5 meses para saberlo, ¿vale? Lo que pasó ahora mismo a final de año, hoy que estamos en mayo, lo vamos a conocer realmente, ¿no? Lo que pasó en el último trimestre de 2018. Entonces, lo que os quiero decir es que esos datos, aunque son la raíz
de esos movimientos grandes, esas tendencias, esos ciclos. Esos datos son los que propagan esas cosas y el mercado no se mueve por ellos, sino que descuenta los movimientos. Me refiero a lo siguiente. El mercado no sabe 100% si resulta que va a producirse una recesión o no. Digamos que el mercado en 2007, por ejemplo, hizo máximo en agosto, octubre, no recuerdo exactamente, pero bueno, estuvo ahí haciendo máximo entre verano y final de verano. Y al final empezó a bajar ya desde final de verano, octubre, noviembre, empezó ya a ir bajando. Pero luego la recesión en Estados Unidos, por ejemplo, no llegó en 2017, sino que el mercado ya estaba descontando desde final de 2017 que se estaba produciendo un cambio de situación económica. Lo descontaba, ¿no? Por ciertos datos. No podemos decir que es así al 100%, pero lo descontaba. Es decir, por ejemplo, en el movimiento que hemos tenido aquí en 2018, digamos que el movimiento que estaba descontando el mercado es que probablemente estábamos en una situación o bien de estanqueidad o bien de que estaba generándose un cambio de tendencia económica en el mercado. Bien, que el mercado se gire hacia abajo o hacia arriba no implica que la economía se esté girando hacia arriba o hacia abajo. Son dos temas totalmente diferentes porque en el timing no existe correlación. Es decir, el mercado se va a mover a su rollo, la economía se va a mover a su rollo. En el medio o largo plazo, digamos que los dos van a coincidir y los dos van a tener razón. Pero en el corto plazo puede haber movimientos que sean más erráticos y no sean así. Entonces lo que os quiero decir es lo siguiente, y es que cuando nosotros estamos viendo esos ciclos que están determinados por esos movimientos fundamentales, pueden ser resultados de empresas, como os digo, pueden ser datos de PIB, pueden ser datos lo que sea, tipos de interés, cualquier cosa que influya de forma importante en los movimientos de un activo, de un mercado. Eso al final lo que va a provocar que, por ejemplo, esto recuerdo que fue en diciembre, cuando se cambió la tendencia de diciembre, lo que estuve comentando es, oye, a lo mejor se han pasado los de la Fed en ir subiendo tipos de interés, resulta que ha cambiado un poco la política monetaria y por eso el mercado se está dando tanto la vuelta. Luego, en marzo, 3 meses después del mínimo, fue cuando el mercado ya supo que la Fed estaba cambiando de política monetaria. 3 meses después. Entonces, el mercado descontó eso 3 meses antes. Si nosotros digamos que nos fiamos cuando sale el dato de que, oye, la Fed está cambiando de política, nos hubiéramos dado cuenta casi al máximo, ¿vale? Pero en realidad el mercado tenemos que intentar escuchar qué es lo que nos está diciendo e ir viendo cómo se van desarrollando esos ciclos. Entonces, al final existen ciclos pequeños, existen ciclos grandes. Y aquí es donde quiero que lo vayamos viendo. Esos ciclos pueden alargarse, pueden acortarse dependiendo de las circunstancias, pero va dependiendo, ¿no? de cómo están desarrollando los acontecimientos. Lo que sí tenemos que tener claro una cosa, y eso es algo que os animo a que lo investiguéis, es que a veces ese movimiento cíclico que existe, hay unas similitudes brutales. Y por eso quería hablaros de la estacionalidad. La estacionalidad es un aspecto que, como os digo, bueno, podéis creerlo, podéis no creerlo, me da igual, pero sí he comprobado ciertas cosas con el trading institucional de opciones. Si nosotros lo seguimos, nos daremos cuenta de que los fondos están utilizando esa información que os voy a comentar ahora para tomar decisiones de inversión o decisiones especulativas. Y esto es algo muy potente que yo he explicado en algunas ocasiones en los servicios, pero qué bueno que hoy voy a compartir con vosotros. No sé, estaré más viejo y quiero compartir estas cosas con vosotros, ¿vale? Como habéis visto, he cambiado el tipo de gráfico. Esto lo podemos ver en algunas plataformas, pero yo os animo a que lo veáis en Thinkorswim porque es la más sencilla de todas, ¿vale? Esto yo antes lo hacía a mano y esto te lo facilita muchísimo, el que podamos ver gráficos estacionales sin tener que estar pim metiendo datos. Pero bueno, esto es muy fácil verlo. Si nosotros le damos a Style dentro del gráfico, Style, aquí veis que pone Chart Mode, ¿no? Pone Seasonality. Aquí nosotros normalmente, si queremos ver un gráfico de barras, le ponemos estándar, ¿bien? Y si queremos ver un gráfico, como os digo, de estacionalidad, que es lo que significa Seasonality, le damos aquí y cambia el gráfico, ¿no? Ahora mismo no podemos ver nada, ¿no? Vemos una línea roja, que esto no nos dice nada, y la línea azul. Bien, esto para que podamos trabajar más cómodamente. Yo lo que hago es que normalmente me vengo aquí a Chart Setting, a esta ruedecilla, y me voy a el precio, Price Axis, y le digo que me muestre los precios como porcentaje, ¿vale? Veis aquí, Display, Show Price as Percentage, le damos a aplicar y OK. Y eso lo que nos va a dar es un gráfico en porcentaje para poder comparar lo que ocurrió en diferentes años. ¿Por qué hacemos esto? Porque si hace 10 años resulta que el precio era 1.500 y ahora tenemos el SP en 3.000,
pues no podemos compararlo, ¿no? Entonces, lo suyo es comparar los movimientos. Lo que nos vamos a dar cuenta, o yo por lo menos lo que os animo, es que os deis cuenta de que existen diferentes procesos a lo largo del año, y esos diferentes procesos que existen se van repitiendo una y otra vez. Nosotros ahora mismo estamos viendo un gráfico de los últimos 20 años. Los últimos 20 años, la media de lo que ha ocurrido en el SP500 es lo que estáis viendo aquí. Si nosotros lo bajamos a 5 años es más fácil, ¿no? Digamos que a más años es como una media, pues se coge esa plana y no se ve nada. Pero si vamos acercando un poco el tiempo, nos damos cuenta de varias cosas, ¿vale? Damos cuenta de que existen ciertos mínimos, ¿vale? Existen ciertos máximos que van coincidiendo en el tiempo, en los últimos años, ¿bien? Y digamos que esos mínimos, esos máximos, si nosotros fuéramos al gráfico del SP500 y lo viéramos, diríamos, ostras, tío, ¿cómo puede ser que en esa zona del año, por ejemplo, mitad de octubre suele hacerse un mínimo y a partir de ahí se suele subir hasta principio de diciembre, ¿vale? Digamos que este tipo de comportamiento pues nos va a ayudar a ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado, ¿no? Y la pregunta que me podéis hacer, bueno, José, ¿esto funciona para todo o no funciona para todo? Y yo lo que os digo es que sí. Nosotros podemos hacer este estudio en empresas, podemos hacer este estudio en materias primas. Las materias primas son lo más fácil de ver. Podemos hacer estudios en índices. Podemos hacer estudios incluso en divisas. Ahora veremos uno para que veáis que esto tampoco es que sea nada del otro mundo. Y sacas conclusiones de operativa. ¿Y por qué os explico esto? ¿Por qué creo 100% que esto es real? Porque lo he comprobado yo con la información y con el tiempo que llevo. ¿Y qué es lo que me ocurría? Decía, tío, ¿cómo puede ser que en esta época del año resulte de que todas las semanas esté viendo este sector entrar en el trading institucional? Solo en esa época del año. Y decía, qué raro, tío, no puede ser, ¿verdad? Por ejemplo, me ocurría con los cruceros. Empresas de cruceros, ¿vale? CCL y tal. Total, que empecé a decir, tío, esto no puede ser, ¿verdad? De que en las empresas estén haciendo estas cosas. Yo no entendía que en las empresas podía haber estacionalidad, pero sí, existe estacionalidad. Entonces, si tú vas y miras a esas empresas y miras su estacionalidad, te darás cuenta que el mercado recibe normalmente cierta información y utiliza esa información sabiendo que va a haber cierto movimiento en las próximas semanas o próximos meses. Se coge y se posiciona ese movimiento. Cuando la gente no se da cuenta de que el mercado constantemente a lo largo del año se mueve de una forma constantemente. Luego sí, a lo largo de, por ejemplo, un ciclo de 5 años o 10 años las cosas cambian. Pero si nosotros nos fijamos en ese mismo año y vamos revisando año atrás, veremos que se producen los mismos comportamientos, los mismos. Hay una cosa que seguro que estaréis pensando y que voy a responder, ¿no? El año pasado, si nosotros vemos el SP500, aquí nos damos cuenta de una cosa, ¿no? Y es que normalmente, a mediados de octubre, hay una caída fuerte en el SP y a partir de ahí se va para arriba. Bien, este año ha sido diferente. En el petróleo también han pasado ciertas cosas que han sido diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente hace mínimo medio de mes de octubre y se va para arriba. Este año ha sido totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el mercado no cayó hasta mediados de octubre, con lo cual el mínimo que se debía haber hecho a mediados de octubre no se hizo en sí, sino que se cayó el mercado a partir de mediados de octubre. Y no solo eso, sino que luego estuvo cayendo justo hasta el mínimo este que indica aquí, ¿vale? Este mínimo de aquí, este mínimo lo clavó, ¿vale? Que fue justo en Navidad. Lo clavó aquí y ya se fue para arriba. Entonces, el mercado en realidad, en esa fase, digamos que sube, bien. Pero en cambio este año pasado, 2018, cayó y además una bestialidad. Entonces diréis, bueno, José, si eso es tan así, esto es tan happy, ¿por qué este año esto no ha ocurrido? Y esto es interesantísimo. Nosotros tenemos que sacar ciertas conclusiones. Y eso al final, ¿qué nos da? Yo por lo menos como yo me enfrento al mercado, ¿vale? Me enfrento al mercado simplemente en probabilidad, fin de la historia, probabilidad. Si yo considero que algo es muy probable, lo hago. Si algo considero que es poco probable, pues juego a lo mejor a la lotería, ¿no? Sabiendo que tengo una probabilidad pequeña, pues juego a la lotería. En la estacionalidad se puede decir que no estás jugando a la lotería porque normalmente ocurren esos movimientos, pero hay veces que no ocurren, ¿vale? Porque aquí no hay nada infalible, ya lo dije en su momento, que aquí por mucho que estudiéis, por mucho que no hay nada infalible, hay cosas que funcionan y cosas que a veces pues, en ese momento pues no funcionan. Fin de la historia. Entonces, al final aquí tenemos que enfrentarnos a esto con probabilidad pura y dura. Esa probabilidad es cuestión de tiempo. Hay momentos en los que vais a ver constantemente, como ahora vamos a ver, por ejemplo, en el euro-dólar, constantemente un patrón repetirse durante 9 años, 9 años, 9 años seguidos, haciendo lo mismo, ¿vale?
Y hay veces que va a llegar un momento por cualquier variación que exista. Por ejemplo, en este año ocurrió el tema de China, ocurrió el tema de los tipos de interés, total que se fue toda la mierda. Por eso, porque tenemos que estar atentos a que esos factores macro, esos factores fundamentales que descuenta el mercado, no nos vayan a reventar lo que nosotros esperamos, ¿vale? Entonces hay que estar atentos, no hay que ser ilusos y decir, no, es que esto es así siempre, no, ¿vale? No hay que ser ilusos, es decir, esto puede cambiar. Y ese cambio, tenemos que estar dispuestos a tomar ese cambio. Y si resulta que el cambio es importante, pensar que hay mucha gente que está siguiendo ese proceso. Y si algo cambia, todos los que están siguiendo ese proceso al final tienen que cambiar también el proceso que estaban esperando. Con lo cual los movimientos que son contraestacionales suelen ser mucho más bestias, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este año en el S&P 500 han roto la estacionalidad y ¿qué ha pasado? Se ha desplomado el mercado directamente. Todo el mundo esperaba que subiera de octubre a diciembre y lo que ha pasado es que la gente se ha posicionado buscando esa subida y en cuanto esa subida no se ha producido, la gente ha tenido miedo y se ha volcado el mercado para abajo. Directamente. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos. Quiero que entendamos que esto es simplemente probabilidad. Hay veces que va a funcionar, hay veces que no. Pero sabiendo lo que está haciendo, es más fácil que ocurra. Si nosotros miramos, por ejemplo, el petróleo, vamos a echarle un ojo al petróleo para que veamos lo que os quiero decir. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en el petróleo el máximo se suele hacer en mayo, ¿vale? En los últimos 5 años, ¿vale? En los últimos 10 se suele hacer, fijaros, sobre el 26 de abril. Fijaros, este año la han hecho el 23 de abril, que no sé si tirará otra vez para arriba o no, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos un máximo del 23 de abril y estacionalmente en los últimos 10 años se hace el 26 de abril. Y a partir de ahí se cae hasta enero, ¿vale? Hasta enero-diciembre. Entonces lo que quiero que nosotros vayamos viendo es eso, si estamos viendo un cambio de tendencia, un potencial cambio de tendencia, algún factor que tengamos, yo que sé, por información que tengáis, por cómo está la luna ese día, lo que sea, que os esté indicando, ostras, tío, parece que algo está pasando, algo está cambiando, y vemos que estacionalmente también ocurre, pues ya tenemos dos factores que nos están diciendo, oye, tío, tira por ese camino, ¿vale? Os voy a enseñar, por ejemplo, el gráfico del euro dólar, que me ha parecido interesante porque estaba pensando, digo, ¿qué ejemplo os pongo? Que bueno, que no es por convenceros, simplemente porque veáis, ¿no? lo que ocurre. Y hay un patrón que me ha resultado curioso. Desde agosto se cae el mercado, pero la caída fuerte ocurre desde octubre, ¿vale? Desde octubre hay una caída fuerte hasta diciembre en el eurodólar. Entonces he dicho, ¿esto será así o no será así? He dicho, pues sencillo, me cojo y me voy y hago la comparación. Y me voy aquí y digo, vamos a verlo, ¿vale? Me vengo aquí y digo, voy a ver un gráfico de los últimos 10 años en el euro dólar, que al final lo que tenéis que hacer es decir, mira, desde octubre hasta diciembre baja, desde octubre hasta diciembre este apenas sube, ¿vale? Que esto es un factor que por lo menos yo en opciones valoro mucho, porque saber algo que no ocurre también es muy valioso. Pero bueno, como estáis seguramente pensando en hacer futuro, pues solo os sirven las cosas que funcionan, ¿no? Directamente. Vemos directamente como, aquí no lo estoy diciendo, pero todos los años estos estáis viendo que baja, ¿vale? En este año ligeramente sube, en el 2013, en el 2000... esto fue 2012, ligeramente sube también. Es decir, lo que estamos viendo es que cuando sube muy muy poco, pero cuando baja bastante, ¿no? Eso es lo que demuestra que la estacionalidad que se produce entre octubre y final de año en el eurodólar suele ser importante y es algún factor que deberíamos de tener presente, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero que le prestéis atención. Al final, estos movimientos son un reflejo de esa evolución económica. ¿Podríamos identificar esto como una especie de indicador? Pues no. Esto es simplemente una realidad que se produce. Ya veremos en capítulos posteriores, por ejemplo, el tema del volumen o cosas de estas, que son una pura realidad. Aquí no vale de, bueno, es que parece que no sé qué. No. Esto es que se produce todos los años así. Se produce en las diferentes fases del año de esa forma, o si analizáramos, si tuviéramos capacidad de poder analizar diferentes periodos de tiempo, veríamos que existen también unos ciclos brutales y una estacionalidad brutal. Impresionante, que no determina al 100% los movimientos del mercado, pero sí induce a que la gente que sigue estadísticamente el mercado, que ya os digo que es bastante, si trabajarais en fondo, veríais que hay muchísima gente que trabaja estadísticamente el mercado y que opera en función de esto. Entonces, si al final, y ya os lo digo por propia experiencia, los institucionales que tienen los mejores equipos de trabajo, los mejores equipos de investigación que puede haber, trabajan utilizando esto y se basan en ello para hacer la apuesta en temas del timing en esta estadística, probablemente
no estemos muy desencaminados a que esto sea importante para conocer cuál puede ser la evolución del mercado, ¿vale? Ya os digo, esto para mí es una de las pequeñas joyas que encontré en el mercado. Ya si os gusta bien y si no, pues que pues ya sabéis, ¿vale? Y ya está, yo creo que con esto hay un buen capitulillo hoy aquí en el curso. Seguiremos la siguiente semana y ya os digo, tened un poquillo de suerte en los mercados y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por escucharme y como ya os digo siempre, darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos que seguro que les ayuda esta información, suscribiros a mi canal y hasta luego.